Hola de nuevo. Para este video vamos a hablar de algo que se llama equilibrio térmico. Esto está referido a cuando tenemos dos elementos a distintas temperaturas y los ponemos en contacto permitiendo la transferencia de calor de uno a otro. Entonces el que está a mayor temperatura va a disminuir la temperatura, el de menor temperatura va a aumentarla y van a encontrar una situación de equilibrio en donde los dos elementos van a tener la misma temperatura. Cuando lleguen a esa situación, la transferencia de calor de uno a otro va a quedar anulada. Lo que quiere decir es que como la diferencia de temperatura entre los dos elementos es cero, no va a haber transferencia de calor. Acompáñame al pizarrón, así lo escribimos a esto. Vamos a tener, como habíamos introducido, vamos a tener dos materiales, uno a mayor temperatura, otro a menor temperatura, y en un caso general, estos dos materiales van a estar interactuando además con el ambiente, el cual va a estar a una temperatura cero, y si nosotros tomamos como nuestro sistema a ambos materiales, entonces va a haber una interacción que va a tener un calor que va a ser yendo hacia el ambiente o del ambiente hacia los materiales. Nuestro material, que va a estar a una menor temperatura, le vamos a llamar material frío. Entonces va a tener una masa fría, un calor específico frío, una temperatura inicial fría y una temperatura final fría. Por otro lado, al que va a estar a mayor temperatura le vamos a llamar caliente, con lo cual vamos a tener una masa caliente, un calor específico caliente, temperatura inicial caliente y temperatura final caliente. Entonces vamos a tratar dos casos. Por un lado, el caso no aislado, en donde tenemos la interacción con lo que sería el ambiente, lo que puede ser el aire, en donde la condición que vamos a tener es que el sistema va a transferir un cierto calor entre sí mismo, entre la masa caliente y la masa fría, y al mismo tiempo con el ambiente, llevando todo a una temperatura de equilibrio, la cual va a ser la temperatura del ambiente. Entonces, en este caso vamos a tener que la condición final va a ser que la temperatura del ambiente va a ser igual a la temperatura final de la masa caliente y va a ser lo mismo que la temperatura final de la masa fría. Entonces, el calor que vamos a transferir con el medio va a ser igual al calor específico de la masa fría por la masa fría por el delta de temperatura, que va a ser la temperatura del ambiente menos la temperatura inicial de la masa fría, más el calor específico de la masa caliente por la masa caliente, todo esto por el cambio de temperatura, que va a ser la temperatura final, que será la del ambiente, menos la temperatura inicial de la masa caliente. Hay que tener en cuenta que acá yo consideré solamente dos masas, pero en esta ecuación se puede empezar a poner cada vez más y más masas si tenemos los datos de todos los elementos que estamos combinando en un mismo sistema. Y ahora bien, vimos lo que es el caso no aislado, ahora veamos el caso aislado. Caso aislado me refiero a que este calor que estamos transfiriendo ahora va a ser cero, ya que va a estar aislado del medio. Esto puede ser el caso, por ejemplo, de un termo. Acá lo que vamos a proponer es que el calor va a ser cero, con lo cual el equilibrio lo vamos a alcanzar cuando la temperatura caliente final sea igual a la temperatura fría final, que va a ser la temperatura del equilibrio. Entonces, en este caso vamos a tener que el sistema va a tener una transferencia de calor cero con el medio, con lo cual vamos a llegar a una temperatura de equilibrio con la siguiente ecuación, haciendo que el calor específico de la masa fría por la masa fría por el cambio de temperatura, que va a ser la temperatura de equilibrio, o sea la temperatura final, menos la temperatura inicial fría, más el calor específico de la masa caliente por la masa caliente por de vuelta el cambio de temperatura, que va a ser de vuelta la temperatura de equilibrio que vamos a tener menos la temperatura caliente inicial. ¿Cómo nos damos cuenta si nos está hablando de un caso aislado o no aislado? Bueno, entonces el ejercicio nos tiene que decir que estamos en contacto con el ambiente y que el ambiente tiene una cierta temperatura o que se transfiere un cierto calor. Caso contrario, si nos habla de un termo o un caso aislado explícitamente o no nos dice nada, podemos considerar que vamos a estar aislados. Entonces hagamos un ejercicio para ver cómo se resuelve esto. Veamos entonces el ejercicio para equilibrio térmico. Lo que nos dice es que tenemos un termo, lo cual vamos a tener un sistema aislado en donde el calor transferido va a ser cero al ambiente. Q0 es un dato que tenemos, en donde vamos a tener una masa de café de 250 gramos a 90 grados centígrados como temperatura inicial, se mezclan con una masa de leche de 20 gramos a una temperatura inicial de 5 grados centígrados. Y lo que nos pide calcular es la temperatura de equilibrio que alcanza el sistema cuando ambas temperaturas son las mismas. Esto quiere decir que vamos a tener, por un lado, como dato que nos da el problema, que el calor específico del café y de la leche van a ser iguales y que lo podemos reemplazar directamente como calor específico de nuestro problema. Y como estamos hablando de equilibrio térmico, sabemos que la temperatura del café al final va a ser la misma que la temperatura de la leche al final, que va a ser igual a la temperatura de equilibrio. Entonces, planteando nuestra ecuación de calor, vamos a tener que el calor transferido va a
a ser igual al calor específico del café por la masa del café por el cambio de temperatura del café, que será la temperatura final del café menos la temperatura inicial del café, más el término que corresponde a la leche, que será el calor específico de la leche por la masa de la leche por el cambio de temperatura, que esto será la temperatura final de la leche menos la temperatura inicial de la leche. Como dato del problema sabemos que Q es 0, entonces podemos empezar reemplazando. 0 va a ser igual a, sabemos que el calor específico son iguales, con lo cual podemos reemplazar los calores específicos por un valor de calor específico total del problema y sacarlo factor común, ya que lo tenemos en ambos miembros. Entonces ponemos calor específico, todo por sacado factor común, va a quedar la masa del café. Y ahora también podemos hacer un reemplazo de la temperatura final, tanto del café como de la leche, ya que sabemos que será la temperatura de equilibrio. Esto entonces será la temperatura de equilibrio menos la temperatura inicial del café más la masa de leche por la temperatura de equilibrio menos la temperatura inicial de la leche. Todo esto por el calor específico. Teniendo 0 de este lado del igual y el calor específico, si pasamos dividiendo, termina siendo 0 y lo que se termina pasando es que se cancela el calor específico. Por otro lado, lo que podemos hacer es multiplicar término a término las masas dentro de los paréntesis donde se encuentran las temperaturas. Vamos a tener que 0 es igual, el calor específico se nos fue y nos va a quedar la masa del café por la temperatura de equilibrio menos la masa del café por la temperatura inicial del café más la masa de leche por la temperatura de equilibrio menos la masa de leche por la temperatura inicial de la leche. Fíjate entonces, estos dos que están en signo negativo los podemos pasar sumando hacia el otro lado, lo cual tendremos masa de café por temperatura inicial del café más masa de leche por temperatura inicial de leche. Esto va a ser igual a, fíjate que en este término y este término tenemos en ambos temperatura de equilibrio, con lo cual eso lo podemos sacar factor común. Sacándolo factor común nos quedaría temperatura de equilibrio va a ser igual a la masa de café más la masa de leche. Despejando entonces la temperatura de equilibrio, haciendo que este paréntesis pase dividiendo, vamos a encontrar que nuestra temperatura de equilibrio será la masa de café por la temperatura inicial de café más la masa de leche, temperatura inicial de leche, todo esto dividido por lo que tenemos en el paréntesis, que es la suma de las masas. Entonces, estamos listos para volcar los datos que tenemos en el problema hacia esa expresión y ponerlo en la calculadora. Haciendo esto, lo que vamos a encontrar es que la temperatura de equilibrio va a ser la masa de café, que son los 250 gramos, por la temperatura inicial del café, que son 90 grados centígrados, entonces en gramos, más la masa de leche, que son 20 gramos por los 5 grados centígrados, todo esto dividido por 250 gramos más 20 gramos. Fíjate que el gramo del numerador se me va a ir con el gramo del denominador y voy a terminar encontrando que poniendo todo esto en la calculadora, la temperatura de equilibrio final que voy a terminar teniendo en mi sistema va a ser de 83,7 grados centígrados. Y con esto termina el problema de equilibrio térmico. Lo más normal es que vayamos a trabajar todo con sistemas aislados. Pero de todas maneras hay que tener en cuenta qué es lo que nos está pidiendo el ejercicio, porque quizás sí llegamos a tener una interacción con el ambiente. Normalmente, siempre y cuando nos esté hablando de un sistema aislado, nos esté hablando de un termo, de un calorímetro, o no nos esté dando ningún dato de lo que pasa con el ambiente, podemos considerar al sistema como aislado y el calor transferido como cero. Si en cambio tenemos una interacción explícita con el ambiente en el problema, tenemos que incorporarla para poder resolver y encontrar una temperatura final o un calor transferido. Y eso es todo para temperatura de equilibrio. Nos vemos en la próxima. ¡Chau, chau, chau!